Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de esto que hemos dado a llamar Las Escuelas en la Bulla, en su versión 2016. Es una tarde gris, pero al mismo tiempo muy linda, no está lloviendo, así que hemos venido con gusto a la radio a compartir el programa del día de la fecha, que de paso le saludo a mi compañera Fernanda, lo va a presentar. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, una vez más acá. Esperamos que puedan acercarse, que puedan participar, que puedan estar con nosotros, porque esa es la idea de Escuelas en la Bulla, justamente un programa que tiene que ver con la educación, pero que necesitamos de la participación de la comunidad entera. Si tienen ganitas de venir, pueden acercarse a Granaderos Puntanos 1377. Si quieren mandarnos un mensajito de teléfono o un llamado, pueden llamar al 15-488-1959. O al 57-3906. Bien. Y si no, pueden entrar a nuestra página en internet, es www.radiolabulla.com.ar, o al Facebook de la radio, que lo buscan como Radio La Bulla, y ahí también pueden comunicarse con nosotros. Bien, esa es nuestra vía de comunicación, que espero que puedan ser usadas todas. La idea es la participación, ¿sí? Porque en esto estamos juntas. El tema de hoy va a ser la educación en las universidades públicas. Sí, un poco corriéndonos del eje que venimos tratando históricamente acá en las escuelas de La Bulla, donde hemos siempre hablado de la educación pública a nivel provincial. En este programa queríamos desarrollar alguna cuestión al respecto de lo que está pasando en la actualidad con la universidad pública por una serie de situaciones que se vienen dando en el último tiempo, ¿no? Es decir, vamos a trabajar siguiendo trabajando sobre cuestiones educativas, pero no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, ¿no? Decía José Martí que la educación nos hace libres, ¿no? Y de eso se trata el programa que queremos hacer hoy, de todo lo que estuvo pasando ayer, en la marcha de ayer, y todo este mes, los problemas que hay con la educación. Exactamente. Como bien estuvieron diciendo los compañeros del piquete informativo, el programa anterior, a propósito de una serie de situaciones que se vienen dando en el último tiempo, ha entrado como en crisis la universidad pública, una crisis que tiene como dos grandes patas. Por un lado, el tema salarial de los docentes universitarios, que con la eclosión del último tiempo de la inflación, han venido como bastante atrás los salarios y están como en una lucha y de reclamo salarial, por lo que hay en la última semana en la mayor cantidad, en la mayoría de las universidades públicas del país estuvo de paro, una semana de paro, ¿no? Por reclamos salariales. Y por el otro lado, lo que tiene que ver más amplia con la comunidad universitaria, todo tiene que ver con que el presupuesto que se votó el año pasado para la universidad pública, habida cuenta de toda la inflación que hubo este año, que llega al 35%, no alcanza, y la lucha también se viene dando por un mayor presupuesto educativo, es decir, en síntesis por la universidad pública. Un poco el punto más álgido y más fuerte de estos reclamos lo vimos ayer en la ciudad de Buenos Aires, donde la totalidad de las universidades públicas del país, agrupadas en diferentes confederaciones de gremios y asociaciones de base gremiales, marchamos en pos de hacer visibles estos reclamos ante el gobierno de Macri. La marcha fue el día de ayer a las 17 horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tuvo como su punto culminante los discursos que se dieron en frente del Ministerio de Educación nacional, manifestándole una serie de reclamos que ya iremos desgranando a lo largo del programa. Para comenzar un poco con el programa de hoy, vamos a presentar dos notas que hicimos ayer en el transcurso de la marcha. La primera la hicimos con un compañero de ADICUS, que es la Asociación de Docentes Universitarios de la provincia de San Juan, y la segunda con ADUC, que es la Asociación de Docentes Universitarios del Comahue, de la Universidad del Comahue en Neuquén. Este compañero y esta compañera nos contaban un poco por qué iban en la marcha, las expectativas que tenían y qué esperaban lograr. Bueno, vamos a escuchar las notas y luego seguimos con otras notas que tomamos el día de ayer. Venimos
desde San Juan, desde ADICUT, de los docentes universitarios, la asociación. Bien, ¿con qué expectativa han venido acá a la marcha? Con la expectativa de que la lucha sea más contundente, de que se oiga todas nuestras peticiones y este proceso que tenemos nosotros, lo de la comunidad universitaria, para afianzar la lucha que tiene que ver con la universidad estatal, pública y gratuita y consolidarla como un derecho humano para todos, ¿no? Yo creo que esta marcha es contundente, es muy significativa, necesitamos expresarnos. Me parece que la unión de las federaciones ha sido también un hecho positivo. Bueno, lo que está diciendo la Universidad Argentina es que en realidad estamos en una situación de peligro, enfrentamos un déficit muy fuerte y creo que la mejor manera de poderlo expresar y llevar a cabo es con la gente en la calle y luchando, ¿no? Porque las cuestiones de negociación y diálogo político no son fructíferas. ¿Qué evaluación haces hasta el momento de lo que has podido ver acá en la marcha, de la gente que ha venido? Bueno, creo que ha sido una convocatoria muy interesante. Las cuadras, de más de 7 o 8 cuadras, es muy importante. Creeremos que podremos haber tenido una mayor convocatoria, bueno, pero me parece que desde el comienzo también hacía mucho que toda la comunidad universitaria no se expresaba, pero yo creo que para un inicio y para una confluencia de las 5 federaciones, creo que es muy positivo. Muchas gracias. Gracias. ¿De dónde venís? De Neuquén. ¿Con qué expectativa ha venido acá a la marcha, a la concentración? Bueno, lo primero que se visibilice la problemática que hay en todas las universidades nacionales, que tanto el gobierno como también la comunidad por ahí de Buenos Aires sepa que hay universidades en todo el territorio nacional, que eso ha permitido el crecimiento de las comunidades donde están ubicadas esas universidades, el desarrollo científico y tecnológico. Realmente las universidades están muy vinculadas al territorio y eso tienen que también saberlo por ahí en Buenos Aires, ¿no? Que a veces nosotros desde lejos nos parece que no nos escuchan, así que bueno, ha sido un esfuerzo que han venido de varios lugares muy lejos y estamos acá para que nos vean que no somos una isla, somos trabajadores y que trabajamos para desarrollar el país. Así que siempre nos piden esas cosas, que bueno, que hay el conocimiento es lo que nos va a mejorar, bueno, hay que bancarlo a ese conocimiento. ¿Qué evaluación haces de la actual situación que está viviendo la universidad pública a partir de la asunción de Macri? Bueno, la verdad es que nosotros con mucho temor, lo que vemos que la situación presupuestaria no alcanza realmente para cubrir los gastos de funcionamiento y bueno, y las cuestiones mínimas porque no es solamente un sueldo, es si vos querés hacer investigación necesitas laboratorio, necesitas trasladar al personal, además de todo lo que tiene que ver con el bienestar, comedores, becas, bueno, todas esas cuestiones se ven muy resentidas. ¿Qué evaluación haces de lo que has podido ver hasta el momento en esta convocatoria, en esta movilización? Estoy, la verdad, que muy contenta. Estuve desde temprano en la Plaza Fusey, vi muchísimas clases públicas, vi muy movilizada la UBA, que también eso me pareció importante, que estaba de todas las facultades, así que realmente muy conmovida, te digo, vi mucha gente, las docentes con las que hablé, que decían que del 2001 no hacían ninguna marcha y estaban hoy ahí en una clase pública. Muchas gracias. Bueno, después de un inconveniente técnico que tuvimos acá, vamos a pasar de nuevo la notita que habíamos comenzado a pasar recién, donde hemos grabado los reclamos en general por los cuales se realizaba la manifestación del día de ayer en Buenos Aires por la Universidad Pública Argentina. Estudiantes convocados por las organizaciones gremiales que nos representan, queremos expresar que esta marcha nacional represente a toda la comunidad universitaria que se moviliza en defensa
se crea ciencia y tecnología que aporta al crecimiento del país. En sus hospitales universitarios se atienden miles de pacientes, muchos de ellos de escasos recursos. Por ello, la lucha por la defensa de la universidad pública no es solo de los universitarios, sino de todo nuestro pueblo. Mientras el actual gobierno se apura en bajarle los impuestos a los grupos económicos más concentrados, eliminando las retenciones, aumenta las tarifas de servicios públicos y no le da respuesta a los trabajadores, ofreciendo paritarias muy inferiores a la inflación y a la canasta familiar, manteniendo y extendiendo el impuesto a las ganancias sobre los salarios y deteriorando el presupuesto universitario y los sueldos, con la devaluación, el aumento del costo de vida y los tarifazos. Por ello, las entidades abajo firmantes venimos a exigir: 1. Inmediata recomposición salarial para todos y todas los trabajadores, docentes y no docentes. 2. Aumento del presupuesto universitario, que no sino que garantice con normalidad la actividad educativa, la investigación y la extensión universitaria. También solicitamos el aumento del presupuesto para los hospitales universitarios. Exigimos el cumplimiento efectivo del convenio colectivo de trabajo, compañeros, en todas las universidades nacionales. 4. Vamos por el boleto educativo universal y gratuito. Y el incremento de becas nacionales, de becas estudiantiles en la cantidad y el monto. 5. La derogación de la Ley de Educación Superior Menemista y su reemplazo por una nueva que garantice la enseñanza, investigación, la extensión universitaria, el ingreso irrestricto y la gratuidad por una universidad al servicio de las grandes mayorías nacionales. 6. El fin de la criminalización de la protesta social, la derogación del protocolo represivo, la ley antiterrorista no impopulares. 7. Exigimos el cese de los despidos en todos los ámbitos y la inmediata reincorporación de los cesanteados. Hoy docentes, no docentes y estudiantes marchamos en defensa de la educación y la universidad pública. Firman CONADO Histórica y sus asociaciones. Es buenísimo poder escuchar la adhesión que tuvo esta marcha y la cantidad de gente que participó bajo el mismo sentimiento popular. Ahora vamos a un poquito de música para distender. Escuchamos Latinoamérica de Calle 13. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Radio. Allí ya chocaliyachu wala ya chumere ya kasekichis. Kay kollaqtapiqa yatata hawallaqtakunapi uyariwarniykuna wayqikuna panaykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymuqa kay Puerto Rico nacionmanta pacha. Paykuna sutikmi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis. Chaytaki sutikmi Latinoamérica uyarikusunchis. Cancunapa.
escuchábamos Latinoamérica de Calle 13. Bueno, y antes de escuchar Latinoamérica de Calle 13, habíamos estado escuchando los reclamos generales de la manifestación por la universidad pública que se hizo en el día de ayer en Buenos Aires, ¿no? Y haciendo un poco el listado de las cuestiones más importantes por las que se reclamaba, en primera instancia se mencionaba ahí el tema de la recomposición salarial, ¿no? Un problema que no solo involucra a la comunidad de docentes universitarios, sino a la comunidad en general, ¿no? Cómo han quedado desfasados los salarios respecto de la inflación que ha habido. Claro, recordemos que Macri hizo una oferta vergonzosa, una burla hacia los docentes, fue un 15% en mayo y 15% en diciembre. Esta última cuota se iba a cobrar en enero del 2017. Claro, hay que pensar un 15%, esa oferta, ahora hace poquito salió la nueva oferta que estaría alrededor del 18%, o sea, no aumentó casi nada. Claro. Serían dos cuotas, el 18% ahora y la segunda cuota, no me acuerdo si era en noviembre, también el 10% más, pero la verdad que no ha aumentado mucho, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que los números del propio gobierno arrojan un índice inflacionario del 35%. Claro, no tiene nada que ver con la canasta familiar. Exactamente, entonces estamos aumentando un 35% todo lo que es la canasta familiar y por otra parte el salario te lo aumentan un 15, un 18%, es decir, está perdiendo mucho del poder adquisitivo. Pero claro, los reclamos las demandas no solo tenían que ver con la recomposición salarial, sino que también involucraban algo más amplio que tiene que ver con el aumento del presupuesto universitario. Porque básicamente, digamos, también este proceso inflacionario ha hecho que los gastos de funcionamiento de las universidades públicas se dupliquen y se tripliquen con un mismo presupuesto que se votó el año pasado, que ya de por sí era bajo, pero ante esta escalada inflacionaria ha quedado paupérrimo, ¿no? Y después incorporaba otros reclamos que tienen que ver también con la característica unidad de esta lucha que involucró también a los estudiantes como el boleto, como el boleto educativo, un reclamo histórico que los estudiantes universitarios vienen solicitando, digamos, por otra parte, y esta nobleza obliga, y hay que decirlo, sí, que es una instancia que acá en la ciudad capital de San Luis está contemplada, ¿no? Porque acá existe el boleto educativo, pero no es una cosa que tenga que ver con la realidad de los estudiantes a nivel nacional. Pero bueno, eran reclamos que involucraban lo que tiene que ver por un lado con los docentes y lo salarial, lo que tiene que ver con la universidad en general, con el tema del aumento del presupuesto, y también algunas reivindicaciones específicas del estudiantado como tienen que ver con el boleto educativo. Es decir, reclamos que implican a la totalidad de los sectores del mundo universitario. Que las propuestas del gobierno de Macri eran ridículas, vergonzosas y además una falta de respeto a todo lo que tiene que ver con la educación. Y la verdad que no hay como leerlo de otra manera, ¿no? Teniendo en cuenta que algunos gremios, como el bancario, por ejemplo, con 2 días de paro obtuvieron no sé si un 30 o un 33%. Digo, evidentemente no le importa. Los pesos relativos de los bancarios respecto a los universitarios son menores por lo que está ofreciendo, ¿no? Pero la reflexión del programa de hoy en relación al tema de la universidad no solamente tiene que ver con pensar lo que está pasando en este momento, sino tratar de entenderlo en el marco del contexto histórico, de lo que viene pasando hace mucho tiempo, por un lado, ¿no? Y por el otro lado el estado de situación y del nuevo clima político ideológico que empieza a esbozarse a partir de la asunción de Macri, que de alguna manera establece un corte, no solo por estas cuestiones presupuestarias y salariales, que eran problemas que ya venían del gobierno anterior, sino por una cuestión un poco más sensible, que es como como el intentar instalar una serie de discusiones nuevas que van en contra de algunas cuestiones históricas de la universidad pública en la Argentina. Para entender un poco de la historia, para después meternos en lo que tiene que ver con la coyuntura actual, uno tiene que pensar que históricamente acá en la Argentina las universidades, fundamentalmente hasta la década del 70, fueron más bien pocas y orientadas a un grupo selecto de gente. Eran universidades de élite fundamentalmente, en el sentido de que quienes accedían a las universidades públicas acá en la Argentina o a las privadas con más razón, eran hijos de las capas medias y medias altas, digamos. No había como un ingreso, no había como ingreso de sectores sociales más empobrecidos o más populares hasta la década del 80.
A partir de la década del 80 en adelante, sobre todo con el retorno de la democracia, comienza un proceso que se denomina de masificación del ingreso, porque empiezan a ingresar a la universidad hijos e hijas de sectores de la clase media baja o inclusive de sectores populares, en menor medida, por cierto, pero se da un proceso de masificación. Se da un proceso de masificación que no se da correlativamente a un proceso por el cual se adecúen las instalaciones y se adecúe el tema presupuestario. Si bien ha aumentado el presupuesto universitario en estos últimos años, no ha aumentado a la par de lo que ha aumentado el ingreso de estudiantes, ¿no? Y por ende el ingreso de docentes a la planta, a dar clases. Tal es así que en la actualidad, digamos, muchos de los docentes que dan clases en el nivel universitario, sobre todo en las grandes universidades, por ejemplo en la UBA, dan gratuitamente, es decir, claro, está el cargo ad honorem. Bueno, de hecho, recién fuera de aire estábamos charlando con Fernanda, que estudió en La Plata. Probablemente en La Plata, que también es otra gran universidad, también está el sistema de adscripción, docentes ad honorem, sí. En el sentido de que esto, ¿no?, ha crecido la masividad de las universidades, y eso explica también movilizaciones como las de ayer, ¿no?, donde se veía chicos y chicas de barrio que estaban ahí peleando por lo que ya consideran un derecho propio, ¿no? Sí, estos últimos días se pudieron escuchar muchas historias conmovedoras, tanto de los docentes como de los alumnos, de la gente que se recibió en las universidades públicas, y cómo el acceso ha sido para todos bastante parejo este último tiempo. Sí, y también hay que decirlo, durante digamos, los claros y oscuros del periodo kirchnerista en el ámbito de las universidades, ¿no? Uno podría decir que se sostuvo la precarización laboral y un pobre presupuesto educativo, pero al mismo tiempo sí se dio como una apertura de muchas universidades, por ejemplo en el conurbano bonaerense, que hicieron que muchos chicos y chicas pudiesen ingresar a la universidad, porque aunque parezca tonto mencionarlo, obvio, también el ingreso a la universidad depende de que vos tengas una institución cercana al lugar donde vivís, porque muchas veces no puedes desplazarte, ni que hablar, estudiar en otro lugar, que implica pagar vivienda, etcétera, sino cercano, porque a veces ni para el boleto hay. Entonces, la apertura de una serie de universidades nuevas facilitó el ingreso de muchos chicos y chicas que, en el caso de Buenos Aires, el otra vez escuchaba, no sé si un número, algo así como el 75% de los ingresantes a las nuevas universidades que se han inaugurado en el conurbano bonaerense son primera generación en la universidad. Es decir, ni el padre ni la madre asistieron a la universidad. Claro. Sí. De todos modos, los docentes como que siempre son el último orejón del tarro. En ese sentido, hace muchos gobiernos, y bueno, y ya es... Claro, en es como que se ha incrementado esa situación, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la historia de la universidad. Pero también hay otra reflexión que me parece importante hacer, es que hoy más que nunca, a partir de la asunción de Macri, lo que se pone en discusión también es, se ponen en discusión modelos de universidades. Es decir, ¿qué universidad pública queremos? Si una universidad, digamos, para pocos, o una universidad a la que realmente aspire o tenga como proyecto incluir a las grandes mayorías como en el derecho a la educación que tiene, ¿no? Si uno lo puede pensar en concreto aquí en Latinoamérica, la tradición de la Universidad Argentina, desde el 18 en adelante, ha marcado como una bandera en Latinoamérica en cuanto a ciertas cosas que definen un tipo de modelo de universidad. Que si uno tuviese que remarcar algunos rasgos importantes, uno de los dos rasgos importantes no tienen que ver, por un lado, la gratuidad, digo, y es un hito porque en Latinoamérica no hay universidades gratuitas, uno sabe, y si no lo sabe es bueno saberlo, que si uno cruza la cordillera en Chile no puede estudiar de manera gratuita. En Brasil, si bien lo hay, también en mucho menor medida. Claro. Y en otros lugares de Latinoamérica la posibilidad de ingresar de manera gratuita a la universidad no existe. Entonces, en ese sentido, Argentina ha marcado como una bandera, y por otro lado la cuestión del ingreso irrestricto. El ingreso irrestricto en el sentido de la no existencia de ningún filtro, si bien lo hay, digamos, en lo concreto, pero por lo menos legalmente, la no existencia de filtros para que cualquiera pueda ingresar a la universidad. Y digo una discusión de modelos porque a partir del ingreso a la coyuntura política que marca la elección de Macri como presidente y
y de Cambiemos, empiezan a instalarse una serie de discusiones que tienden a deslegitimar este tipo de conquistas históricas que ha tenido la Universidad Pública Argentina. Claro. Al respecto, por ejemplo, el día de ayer, justamente el mismo día en que se realizaba esta marcha, aparecía un artículo en el Diario de la Nación, que ahí Fernanda va a leer algunos fragmentos, que me parece interesante lo que plantea para entender qué es lo que viene a discutir Cambiemos, y en este caso La Nación, que es una de las representantes mediáticas de Cambiemos, respecto de la universidad. Ellos escribieron una nota justamente, oportunamente, ayer, el día de la marcha, donde se titula Un tabú que nadie se atreve a discutir. Luego dice, es necesario abrir un debate profundo sobre el sistema universitario argentino, un microcosmos anquilosado en viejas rutinas y condicionado en su rumbo por las pujas de las políticas partidarias. Y lanza algunas preguntas. ¿Tiene sentido insistir en la apariencia del ingreso irrestricto cuando solo el 35% de los ingresantes lo apruebe en tiempo y forma? ¿Tiene sentido machacar en la apariencia de la universidad pública abierta a todos los sectores cuando solo se gradúa el 1% de los estudiantes que están en el 20% más pobre de la Argentina contra un promedio de graduación del 10%? Y por último dice, ¿tiene sentido naturalizar el hecho de que el 44% de los estudiantes de universidades públicas no aprueban más de una materia por año? Digo, preguntas y críticas y discusiones que uno podría hacerlas y que es lícito hacerlas porque los números que tiran son reales. Pero bien tendenciosas. Claro, no, y también en un momento histórico donde discutir el ingreso irrestricto, uno podría decir, bueno, discutamos el ingreso irrestricto para ver cómo la universidad les ayuda a todos esos chicos que es verdad que entran en la universidad, pero que terminan abandonando la universidad porque quizá no desarrollaron las habilidades suficientes en el nivel previo para leer bien un texto, para poder estudiar con facilidad. Pero bueno, una cosa es decir, que es lo que la postura que sostiene Cambiemos, ¿no? Hagamos un ingreso restricto para que los que ingresen con las capacidades suficientes como para efectivamente terminar en la universidad. Y otra cosa es decir, no, que ingresen todos y dotemos a la universidad de presupuesto, de personal suficiente para que la misma universidad les brinde a esos chicos y a esas chicas las herramientas que necesitan para que puedan estudiar y que no fracasen, finalmente, ¿no? Porque si no es como que decimos, bueno, como hay mucho fracaso, lo que hacemos es le cerramos la puerta a los que supuestamente van a fracasar para que solamente entren los que supuestamente van a poder concluir los estudios. Entonces me parece a mí que, digo, más allá de la legitimidad de la discusión y que hay que darla, me parece que hay que leerla en este contexto de cambio de época, donde lo que se viene a discutir, como decía recién, es un modelo de universidad, un modelo, el macrista, que tiene mucho más que ver con el modelo neoliberal chileno, asociando las universidades al arancel, a una beta más de tipo empresarial. Por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, leí ayer cómo el ministro de Educación Bullrich estaba firmando convenios de capacitación tecnológica con la empresa Toyota. Digo, esos son los aliados de Macri, ¿no? Los aliados de Macri son las empresas, el mundo empresarial, y todo esto que tiene que ver quizá con el derecho, con la gratuidad, y con el derecho a que todos los chicos y las chicas, por el simple hecho de haber nacido en Argentina, tienen el derecho de acceder a la universidad, y el que tiene que encontrar la manera de garantizarle que ellos ingresen y que aprendan lo necesario para poder concluir los estudios universitarios, es la propia universidad, digamos. No podemos echarle la culpa, porque si no estamos echando la culpa al chico y la chica. Como no ingresa, lo dejamos afuera. Claro. Y el que tiene que hacerse cargo es la universidad, es el Estado. Pero eso me parece la discusión profunda que viene a plantear Macri y que tiene que ver con todo y es una discusión que me parece que hay que seguir dando más allá de que se solucione en lo inmediato la cuestión salarial o este tipo de cuestiones, porque hacen a cuestiones más profundas y que van a marcar los próximos años en la universidad pública. Está bien. También, Gaby, es importante mencionar que acá en San Luis hubo un buen movimiento, tomaron la facultad a las 6 de la mañana, hubo plena adhesión de docentes, de alumnos, hubo una clase libre, al aire libre, de la mano de Carlos Mangone, que es un profesor de la UBA en las carreras de comunicación social y es un gran estudioso de la situación universitaria.
donde se destacaron estos temas y la importancia de que la universidad sea pública y no un sujeto de recortes como viene siendo. Sí, justamente en la semana, en el ámbito más local, y en correlato con la lucha que se viene dando a nivel nacional, se organizaron diferentes actividades, en la universidad, y una de ellas fue la toma de la universidad y también clases públicas en frente del Ministerio del Trabajo, todo con el objeto de visibilizar la lucha, ¿no? Que es un tema el tema de la visibilización de este tipo de reclamos, ¿no? Porque parece que tuviesen que ver con un grupo nada más de personas y cuando en realidad tienen que ver con un derecho que nos corresponde a todos y a todas, digamos, más allá de lo que trabajamos en la universidad circunstancialmente o de quien estudie circunstancialmente. Porque si eso se recorta, si se echa por tierra todo eso, termina afectando a la comunidad toda y las posibilidades de progreso. Sobre todo, me parece a mí, de quienes, que eso es una cosa que venimos insistiendo mucho acá en las escuelas de la bulla, ¿no? Que este tipo de problemática, en cualquier nivel educativo, a los que más termina afectando es a aquellos a quienes no tienen otra opción que no sea la universidad pública. Porque siempre que alguien tenga dinero para pagar, puede pagar a una escuela privada o puede pagar, pero quien no tiene acceso tiene derecho a acceder a la escuela en buena calidad, a la universidad, etcétera. Entonces, este tipo de cuestiones terminan afectando en mayor medida a esos sectores cuya única oportunidad de avanzar en sus estudios tiene que ver con estas instituciones. Y queda la sensación de que en realidad no interesa la educación justamente para mantener esclavos, para tenernos de esclavos, ¿no? Y no darnos la libertad. Y no interesa también, uno podría decir, un determinado tipo de educación, porque hay otra educación, como yo te decía recién, esto como ejemplo, ¿no? El convenio de Bullrich el ministro de Educación Bullrich con Toyota, digo yo, Sí. porque ahí está planteando un determinado tipo de educación, ¿no? Sí, sí, Pero sí. un determinado tipo de educación, justamente una educación que alejada de lo político, alejada de la discusión crítica, alejada de la idea de derecho, y más que nada una educación vinculada a lo técnico, al servicio, entonces digo, no quieren educación pública por esto que planteas vos, pero al mismo tiempo sí promueven otro tipo de educaciones que en realidad lo que hacen es construir, uno podría decir, técnicos, pero que al mismo tiempo son analfabetos políticos, porque no, creo que eso aparte es como el gran aporte histórico de la universidad pública argentina, ¿no? Creo que todo lo que venimos de algún sector popular y tuvimos la suerte de pasar por la universidad y concluir nuestra carrera, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que uno tiene en la universidad pública es la alfabetización política, ¿no? Porque siempre es una instancia de participación, de discusión, donde te encontrás con compañeros, con agrupaciones, con profesores, donde te obligan y te ponen en situación de discutir y enterarte un montón de cosas que probablemente si hubiese la trayectoria de vida de uno hubiese ido por otro lado, no se hubiese puesto a pensar nunca. Bien. Vamos a la música hablando de libertad. Escuchamos León Gieco en El País de la Libertad.
Escuchábamos a León Gieco en El País de la Libertad. Y bueno, y con esto terminamos, ¿no, Fer? Terminamos, nos vamos, hasta el próximo programa. Espero que la gente pueda participar, que se acerque, que nos llamen, porque esa es la idea de este programa, poder estar en las escuelas y en la educación como estuvimos ahora. Y si quieren acercarse, ¿a dónde se tienen que comunicar? Se pueden comunicar al 15-488-1959 o 15-457-3906. O también pueden hacerlo al Facebook de la radio, Radio La Bulla, o si no, a nuestra página de internet, radiolabulla.com.ar, página de internet donde vamos a estar subiendo en el transcurso de la semana este programa y el de la semana pasada, que no lo hicimos, para que lo puedan escuchar online también. Bien, y nos vamos con una frase de Galeano, ¿sí? Para pensar justamente lo que ha pasado con este tema, donde la gente salió a la calle, donde todas nos hicimos uno, y la importancia que tiene salir a la calle y manifestarnos. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Hasta la semana que viene. Chao.